Bendito sea el nombre de Jesús. Solamente le pedimos al Señor que nos ayude a nosotros a reconocer que todo es para bien, aún las cosas malas que nos pasan. Gloria a Dios. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque muchas veces, hermano, estamos muy contentos cuando todo va bien. Y damos gracias a Dios por todo. Pero cuando algo, una cosita así nos sale mal, nos olvidamos del Dios que nos guarda, del Dios que nos cubre, del Dios que nos sacia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y comenzamos a quejarnos de lo que nos está pasando. Y a veces son cosas tan pequeñas que nosotros podemos resolverlo en un momento. Pero hacemos, hermano, una montaña a veces de un grano de arena. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender que su propósito muchas veces nos van a lastimar, pero que va a ser para que haya un crecimiento en nosotros. Y también que el Señor nos dé la paciencia y la sabiduría para poder afrontar las cosas difíciles, porque las cosas fáciles las afrontamos súper bien. Ya para eso estamos preparados, pero para las cosas difíciles que el Señor nos ayude a nosotros a entender. Cuando Él no esté ejercitando en la paciencia o en el dolor o en la soledad, en el proceso que estemos pasando, también démosle gracias a Dios. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Vamos a orar y vamos a presentar a nuestro hermano Nelson. Bendito sea el nombre de Jesús, para que sea Dios hablando a través de él a nuestras vidas. Bendito Dios. Y que ya esas palabras hayan trabajado tanto en la vida del hermano Nelson, bendito Dios, que pueda él aquí darle gracias a Dios a través de esa palabra. Padre amado, te adoramos y te bendecimos. Jehová, te damos gracias porque tú nos has permitido estar aquí en tu casa para alabarte y para glorificarte y también para escuchar de tu palabra, que es lo principal. El principal objetivo por el que venimos aquí es para escucharte, mi Dios. Te pedimos, Dios, por el hermano Nelson. Te pedimos que tú lo uses de manera especial, conforme a tu voluntad. Conforme, Señor, a los propósitos por el cual, Señor, tú le has levantado en este día. Yo te pido que no sean sus palabras, sino las tuyas, mi Dios. Que tú pases un carbón encendido por sus labios, mi Dios amado. Padre, que estas palabras, Jehová, edifiquen tu pueblo, lo corrijan, lo consuelen, Señor. Lo fortalezcan, Padre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Así como tú has fortalecido su vida, Señor, a través de este estudio para este mensaje. Jehová, que tú hables a nuestra vida de una manera especial y que dé un fruto al 100%, Padre. No solamente a los que están aquí, Señor, en la sala, sino a los que van a oír el mensaje, van a ver el mensaje a través de la plataforma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Hoy un día de esos que a mí no me gustan para nada, ¿no? No salen todas las cosas técnicas mal, pero gloria al Señor que ya este es el último domingo en este local y ya el Señor nos ha movido a otro sitio donde ya tendremos más todo organizado, ¿no? Todo ya bien puestito para la gloria de Dios, ¿no? Y ya no va a haber este corre que todos los días. Y encima hoy nos entregan en el local ya justo a tiempo. Pero la gloria para Dios siempre que permite estas cosas para, como digo yo, para pulirnos, ¿no? Para que estemos preparados para cualquier situación que nos venga. Amén. Nuestro Dios es bueno. Gloria al Señor. Quiero que busquen en sus Biblias Marcos 6, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Vive Dios. Este pasaje les será conocido ya que he venido predicando de este pasaje, amén, y como la palabra es tan rica que puede usted sacar como si fuese una mina, amén, de un simple relato puede sacar inmensidades de principio, enseñanza, mandamiento del Señor, y eso para nosotros es una bendición. Vive el Señor. Voy a leer en Marcos 6, verso 45 al 52. Leemos así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario,
Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarles. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuando estaban endurecidos sus corazones. Gloria a Jesús. Padre amado, les doy tu palabra, mi Dios. Te pido en esta dirección, Padre mío, que tú pongas palabra en mi boca, Dios mío, inspirada por ti. Te doy gracias por este mensaje, Padre, que ha sido de bendición para mí. Te pido que también mis hermanos, Dios mío, sean bendecidos por ella, Padre, y que tú nos sigas instruyendo al camino que tú nos quieres llevar, Señor, y haciéndonos entender que tú eres el Dios todopoderoso, que todo lo puede, y que para ti, Dios, no hay nada imposible. Te doy gracias y me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu Salvador llegará a tiempo. Ese es el tema de hoy. Tu Salvador llegará a tiempo. Viva el Señor para siempre. Este relato, como le compartí las semanas anteriores, es la continuación del milagro que el Señor hizo de los panes y los peces. Y vimos cómo el Señor impartía muchas lecciones y principios a cara del ministerio de los apóstoles, y Él les quería enseñar a través de estos milagros y de estos prodigios de cómo ellos deberían comportarse, reaccionar y actuar en diferentes situaciones. Pero lo más importante de esto, Él les quería mostrar a ellos que Él era el Dios Todopoderoso encarnado. Amén. Que todas las señales, como ustedes bien saben, eran con un propósito, en fin, no era para hacer show, ni que ellos vieran lo gran poderoso era Dios. No. Estos milagros eran para que ellos vieran que Él era el Dios, ese mismo Dios que ellos creían en el Antiguo Testamento, que abría el mar en dos, que hacía secar la lluvia. Era Él que estaba aquí, enfrente de ellos, encarnado. Ese era el propósito del Señor. Viva el Señor. También vimos lecciones muy importantes de cómo nosotros debíamos alimentar a las almas perdidas, tanto espirituales como también sus necesidades físicas, Señor. Entonces el Señor nos mostraba a través de este milagro que nosotros sí podemos también darle la mano amiga y ser empático con aquellas personas que están pasando necesidades. Amén. Nunca podemos decir no podemos. Siempre tenemos algo que dar a alguien. De alguna manera u otra podemos aportar algo. Si, como dije anteriormente en el mensaje, que si el Señor pone en nuestras vidas a personas para ayudar, es porque podemos. Amén. Así que no nos cerremos al Señor. Además, el Señor nos enseñó que todo lo que hacíamos en su obra, era Él que nos daba la fuerza. La Biblia dice claramente que diga el débil fuerte soy en el Señor. Así que todo lo que nosotros hagamos en el Señor, Él es el que nos da la valentía, el coraje para hacerlo. No podemos nosotros, porque físicamente, humanamente tengamos debilidades, podemos decirle no al Señor, porque vimos claramente que Él es quien da la fuerza. Vimos claramente en ese milagro de los panes y los peces que el Señor a unos discípulos cansados, Él le impartió fuerza, como leímos en el versículo del Antiguo Testamento, que Él daba fuerza como de búfalo a aquellos que se ponen en sus manos. Amén. Aparte de eso, también resaltamos la sabiduría de nuestro Dios para predecir los acontecimientos, algo que solamente le pertenece a Él como Dios. Amén. Y como leímos, acabamos de leer en Marcos, ¿no? Este evento también se puede ver en dos evangelios más, como es el apóstol Juan y el apóstol Mateo. Amén. Y a través de esos dos, si los juntamos los tres, es impresionante lo que podemos ver cuando recopilamos esas tres perspectivas diferentes de este maravilloso relato que es del Señor caminando por las aguas. Aquí en este relato su fe va a volver a ser probada. Porque si recordamos que en Marcos 4, del 35 al 40, esa tormenta ya previamente ellos la tenían, pero en otra situación. Vimos claramente en esa primera tormenta que el Señor estaba con ellos. Amén. Y vemos que en ese acontecimiento allí, ellos se vieron turbados, se vieron que su vida corría peligro, pero pudieron ellos clamar al Señor porque estaba a su lado, de una manera irrespetuosa, irreverente contra el Señor, a lo que el Señor en su misericordia, ¿no? Va a ellos, a su auxilio,
Pero cuando el Señor calma los vientos, solamente con sus palabras, ellos claramente manifiestan que quién es este que aún los vientos le obedecen, ¿no? Tomemos una nota ahí que todavía ellos no entendían bien quién era el Señor. Ellos tenían una poca entendimiento de lo que era la identidad del Señor. Pero el Señor lo iba preparando a través de estos tipos de milagros, ¿no? Vimos claramente que el Señor al final de ese pasaje le dice, hombres de poca fe. Amén. Cuando el Señor dice esas palabras, es porque la cosa es grande. ¿Por qué? Porque cuando la mujer cananea o el centurión van donde Jesús, el Señor declara delante de ellos, no he visto ni una fe tan grande como la de este hombre. Amén, porque el Señor sabe que conoce todas las cosas. Y él pudo ver en su corazón que este hombre creía de verdad. Y eso es lo que el Señor quería, que sus discípulos también creyeran de esa manera. Amén, creyendo sin ver. Vive el Señor. Pero ¿cuántas veces el Señor nos arrastra a este tipo de situaciones para probar nuestra fe, ¿no? Entonces, sabemos que las tormentas de la vida no son agradables, ni tampoco son bien recibidas. Amén. Siempre, como decía el hermano Freddy, nosotros no podemos rechazar cuando el Señor nos manda una prueba, nos manda una dificultad, porque estamos renunciando a la voluntad del Señor. Porque es la tormenta, como iré explicando durante el mensaje, es el escenario favorito del Señor para tratar con nosotros, con sus hijos. Amén. Vive el Señor. Tenemos que aprender a confiar, no solamente de vista, sino sin ver. No por emociones, sintamos o no sintamos, tenemos que creer en el Señor. Y esto es una situación que me impactó bastante, porque era la tercera tormenta que yo tenía con el Señor. No la tercera barca que yo estaba montado con el Señor. Recuerden la primera barca cuando el Señor le dijo que tiraran la red al mar y ellos pescaron. Amén. Es un milagro también extraordinario. Vimos las dos tormentas y pude meditar en el Señor, cómo el Señor trata con nosotros de una manera extraordinaria, pero a veces no lo vemos porque nos cegamos a la manera como Dios trabaja y tenemos que pedir al Señor discernimiento para esto. Recordemos cuando el pueblo de Israel se dirigía a la tierra prometida, ¿no? Vemos cómo este pueblo solamente creía por vista, no creía por fe. El Señor daba una palabra a través del profeta Moisés. Y el pueblo, si no veía algo que ellos pudieran sostener su fe, dudaban. Y vemos que el Señor lo pone a dar muchas vueltas en el desierto. Según los cálculos, por los datos que da la Biblia, el pueblo de Israel no tardaría más de una semana en llegar a la tierra prometida, pero tardaron 40 años. Me imagino yo al Señor, cada vez que yo daba una vuelta, esperándolo a ver si ellos habían aprendido la lección, pero no lo aprendieron. Y muchas veces nos pasa a nosotros esas cosas, que el Señor nos manda pruebas, dificultades, necesidades, para que veamos que tenemos que confiar en Él sin verlo. Y esa historia se repite, y no lo vemos. Así que, hermano, si usted está en una situación así, de que usted está orando al Señor por algo, y el Señor le manda una prueba la misma, recapacite, que el Señor le está diciendo algo sobre eso. Amén. Gloria al Señor. Pero somos tercos en ese sentido, vive el Señor. Gloria a Dios. Vemos también que el Señor en este pasaje como que le entra un poco de prisa si se lee los diferentes evangelios. ¿Por qué? Porque recordemos que en Juan 6, 14 y 15 Juan declara algo que podemos ver el por qué el Señor le metió prisa a los apóstoles de que fueran a la barca, de que cruzaran al otro lado. Vive el Señor. Vamos a leer en Juan 6, 14 y 15. Dice así: al ver la señal que Jesús había realizado, o sea, ellos, la gente comenzó a decir: en verdad es este el profeta al que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que ellos querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Era evidente claramente las intenciones que tenían la multitud. Yo creo que ustedes es bien conocido este tipo de actividades, ¿no? Cuando vemos una multitud que proclama algo, se pone eufórico y
no sé si usted ha visto la película también de vive el rey César, y empezaban a proclamar y a hacer ese tipo de actividades, ¿no? Esa era la manera de cómo a alguien le daban, lo hacían caudillo, lo hacían rey, lo hacían profeta, lo que sea. Esa era la manera, se unía un grupo, proclamaban el nombre de esa persona, y como en ese momento, en ese tiempo no era tanta persona, ¿no? Esa gente le dan como una aprobación de que lo querían como rey, ¿no? Vive el Señor. Pero el Señor en su sabiduría sabía todo esto, ¿no? Y por eso yo entiendo que Él le apresuró a sus discípulos para que ellos no siguieran participando en este tipo de actividades, ¿no? Era como un golpe de estado que le iban a dar al rey Herodes, que era un rey ilegítimo, puesto por el imperio romano, ¿no? Pero que era un rey, un emperador que oprimía al pueblo. Vive el Señor. Y ellos, al ver que Jesucristo hacía todo este tipo de señales, prodigios, milagros, y viendo la profecía, dijeron, pues este es, hagámoslos rey. Vive el Señor. Y de ahí, mis hermanos, era la confusión tan grande que tenían tanto la multitud como los discípulos, porque no habían entendido qué tipo de reino Jesús vino a instaurar. Pastor Francisco nos dio una clase muy importante sobre ese tema de que el reino del Señor debía de moverse en la esfera que Cristo había ya dicho, y sus palabras, ¿no? Que no era un reino terrenal, sino un reino espiritual. Vive el Señor. Por eso ellos todavía, cuando vean estas señales, quedaban muy confundidos. Voy a leer el 45, dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar. Aquí es la palabra clave, entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. La palabra que el Señor usa aquí tiene la acción como que él los obligó. O sea, no era una sugerencia, entren a la barca, no. Él le dijo, entren a la barca ya, porque veía que la multitud se estaba poniendo muy eufórica. Los obligó a entrar apresuradamente. Vive el Señor. Y hay que notar todos los detalles de lo que pasó aquí, porque recordemos que cuando el Señor impartió el milagro de los panes, ya se hacía de noche. Y en aquel tiempo se dividía el día en 4 vigilias, ¿no? Y era la tercera vigilia, o sea que eran más o menos las 6 de la tarde cuando el Señor lo mandó a entrar. Datos que tenemos que tener en consideración. Y el verbo que se usa aquí en el griego es anatkazo. Es un verbo que tiene la acción de obligar, de forzar, de instruir, de imponer. O sea que el Señor le obligó a que entraran. Y es interesante saber esto, ¿por qué? Porque de ahí vamos a entender el mensaje que el Señor nos tiene hoy. Vive el Señor. Por lo tanto, la tormenta que los discípulos posteriormente van a tener es por causa de obedecer al Señor. Vive el Señor. O sea que esa tormenta era necesaria para que ellos pudieran entender el siguiente paso que el Señor les quería mostrar. Vive el Señor. Que no solamente Jesucristo era su Mesías, su maestro, su rabino, como se decía en aquella época, que suplía sus necesidades, que le daba refugio, que le daba protección. Él le quería también enseñar que era el Dios todopoderoso encarnado. Y eso es lo que el Señor quería que ellos entendieran. Y este proceso de que ellos entendieran la divinidad de Dios es por la cual el Señor lo mete en tantas tormentas y en tantas dificultades, para que ellos vean que debe de confiar en Dios, esté Él o no esté. Dios, porque la Biblia dice claramente que Él los veía mientras ellos navegaban fatigadamente. Vive el Señor. Mis amados, cuando el Señor nos manda y nos da una orden clara, hay que obedecer a la primera, porque nos podía pasar como nos pasó a Jonás. Jonás tuvo también una tormenta parecida a los discípulos, pero era una tormenta de desobediencia, de rebeldía. Y cuando nosotros desobedecemos al Señor y hacemos lo que nos da la gana, causamos problemas a otros. Vimos en esa historia de Jonás cómo Jonás provocó pérdidas a esos capitanes de la barca y le causó problemas. Pero él confesó de que andaba en rebeldía, en desobediencia con el Señor, y fue tirado al mar. Vive el Señor. Y claramente la tormenta de Jonás fue para corrección, pero la tormenta de los discípulos fue para perfeccionar su fe, para hacerlo crecer y llegar a otro nivel. Vive el Señor. Los discípulos obedecieron obviamente al Señor y se fueron a la barca.
si leemos los 3 relatos, como vengo reiterando claramente, da mucho detalle de lo que aconteció allí, porque si usted lee solamente el de Marcos, el de Mateo o el de Juan, sí, no va a ver claramente todo lo que pasó allí. Por eso que los 3 usted lo va leyendo y va cogiendo aquí una cosita de allí o de aquí, usted va a entender claramente lo que el Señor nos va a enseñar. Como dije anteriormente, el milagro de los panes fue en eso de las 6. Y luego Juan dice que el Señor acudió a ellos en eso de 3 a 6 de la mañana. Y usted puede calcular cuántas horas ellos tenían ya metido en el mar, naufragando. Vive el Señor. Dice la palabra también que se levantó un gran viento fuerte. Otro evangelio dice que eran olas que lo azotaban, otras que iban viento en contra. O sea que estaba en un problema muy serio, muy serio. Y luego hay otro detalle que ellos dan que ellos recorrieron unos kilómetros navegando contra corriente. O sea que ellos no habían ido tan lejos, pero como el viento era tan fuerte, era como que ellos daban 3 pasos para adelante y el viento les movía 2 para atrás. Era así que estaban en ese juego. Iban y venían, iban y venían. Yo creo que usted se imagina cuando ve este tipo de películas de mar y esas cosas, ¿no? Cuando las olas están bravas y esas cosas, que el barco no avanza, porque los vientos son contrarios y las olas lo devuelven. Así estaban ellos. Imaginemos el tipo de embarcación de la época, ¿no? No era como hoy tan sofisticada, ¿no? Entonces, estaban metidos en un gran problema y es lo que el Señor lo quería a ellos meter. Pero mis hermanos, a veces creemos que hacer la voluntad de Dios y andar en obediencia al Señor nos irá todo bien y no vendrán problemas. Claramente vemos que no es así. Porque si alguien le vendió este tipo de evangelio, le ha mentido. ¿Por qué? Porque el evangelio del Señor Jesucristo no es así. Él claramente nos dijo que en este mundo tendréis aflicciones, pero que no temamos porque Él venció al mundo. Así que nosotros no podemos pretender alcanzar la gloria de Dios, su reino celestial, si antes no somos trabajados por Él. Vive el Señor. Y si alguien lo duda, hubo un varón, hombre, que anduvo en la voluntad de Dios perfecto, sin pecado, y siempre tuvo problemas. Entonces, ¿cómo usted me explica eso? O sea, no hay motivos, no hay duda de que los caminos del Señor cuestan. De alguna manera, no todo en la misma medida. Hay que aclarar eso. Amén. Ese varón perfecto es Cristo. Entonces, no todo en la misma medida tendremos las mismas dificultades, ¿no? Porque el Señor trata a cada uno según su persona. Así que el evangelio cuesta, el evangelio, Dios trata con aquellos que aman. Como dijo, el padre que ama al hijo corrige. Entonces, además, el Señor no nos prometió que no tendría problemas. Nadie puede decir una palabra que encuentra un versículo que dice que el Señor prometió dentro de todas sus promesas de que no iba a tener problemas. Al contrario, a través de esas dificultades, como dice Pablo a los de Antioquía, que a través de muchas tribulaciones nosotros íbamos a entrar al reino. Esta iglesia estaba pasando por dificultades y por problemas. Y les exhorta, no, es que a través de esas pruebas es que ustedes van a alcanzar el reino, porque ahí es que ustedes van a ser probados. Como lo dice Pedro, dice en 1 de Pedro 1, del 6 al 8, dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Cómo alegría una tribulación? Pues así lo dice la Biblia. A pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, las pruebas no son para siempre. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación y gloria y honor cuando Jesucristo lo revele. Viva el Señor. Aquí Pedro compara nuestra fe con el material más precioso de la tierra, que es el oro, el más caro. Para que usted tenga una idea de que no hay nada de mayor valor que nuestra fe. Y que también como el oro, para ver si es auténtico, va a ser probada. Vive el Señor. Como dice Hechos también, Hechos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como dije anteriormente. El Señor se simpatiza de nosotros y nuestras aflicciones y dificultades. No es que nosotros estamos pasando por dificultades y el Señor se hace ajeno a lo que estamos atravesando. No, 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 no. El Señor está ahí. Por eso iré mencionando reiteradamente que esto no es por sentir, sino por lo que usted ya está convencido de quién es Dios. Amén. Porque esto no se trata de emociones, ni sentimientos, ni de vivir de experiencias. Cuando usted conoce a Dios, usted no puede ver nada, usted sabe que Dios está ahí. Yo lo creo, vive el Señor. Dice el 47, porque al venir la noche la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. O sea, Jesús estaba orando en tierra. Y viéndolos, ves que el Señor sabe dónde estamos, que el Señor puede ver nuestras dificultades. El Señor no nos deja solo. Dice que lo vio remando con fatiga. Háganse la idea, estos 12 hombres remando contra corriente. 3 para adelante y 2 para atrás. 3 para adelante y 2 para atrás. No avanzan nunca. Dice, porque el viento le era contrario. Ahí está el detalle. Era contrario a donde ellos iban. O sea, que le daba para atrás. Y era cerca de la 4ª vigilia de la noche. 3 y pico, casi 6 de la mañana. Era esa la hora. Y a ellos, y los vio, y lo vieron ellos andando sobre el mar y querían adelantárseles. Estos versos leídos así, sin tomar en detalle las demás cosas, pasa por apercibido lo que realmente pasó allí. Amén. Entonces, vemos claramente que al cruzar la ribera, específicamente, Betsaida de Capernaum, dice la palabra, porque la primera Betsaida, era la Betsaida que el Señor hizo los milagros del pan y los peces. Luego, donde el Señor lo mandó, era la Betsaida de Capernaum, o sea, que era al otro lado del río. ¿Por qué doy estos datos? Porque tenemos que entender que ellos iban a un lugar muy lejos. Muy lejos. Entonces, cuando la Biblia dice que era la 4ª vigilia, que era le soplaba el viento, que iba en contrario, ellos debían llegar allí en menos de 1 hora o 2 horas. Y llevaban ya 9 horas remando. 9 horas aproximadamente. Es impresionante lo que ellos estaban allí pasando. Vive el Señor. Gloria al Señor. Juan también da un detalle interesante, que ellos venían remando para mantenerse. Venían ahí batallando con eso, ¿no? Y con los datos que le acabo de dar, vive el Señor. Pero mis amados, las tormentas son el escenario favorito, como dije, de Dios para tratar con nosotros y hacernos fuertes. En las tormentas, ¿qué Dios hace? Doblega nuestro orgullo para que podamos clamar a Él. Nadie en las bonanzas, en la felicidad, en el bien, muy difícil clame a Dios. No nos acordamos de Dios, vamos a ser sinceros. Cuando estamos bien, cuando todo va bien, viento en popa, que hay trabajo, hay salud, buscamos a Dios, pero lo mínimo. Pero en las dificultades, hermanos, en las pruebas, en las escasez, que el hijo te lo rebelde, que el esposo, que la esposa, ahí es que Dios te quiere, a ver a quién tú vas a clamar. Gloria al Señor. Dice que un esculpidor de obras muy famosos le preguntaron en una ocasión que cómo él podía de una simple piedra hacer tan gran, preciosa escultura, que en este caso era un caballo. Y el escultor le respondió tan sencillo: no, yo simplemente le quito todo aquello que no se parezca al caballo. ¿Qué es lo que hace nuestro alfarero? Él quita todo aquello que no se parece a Jesús. Eso es lo que hace nuestro Dios. Todo lo que no se parezca a Cristo, Él lo va a quitar de nuestra vida. Claramente, mis hermanos, son aquellos que no miran hacia atrás, que en la tormenta no se devuelven, que en la tormenta no dudan, que en la tormenta creen, que en la tormenta esperan. A eso es que Dios trabaja. Porque aquellos que cuando vienen las pruebas, se devuelven. Su fe iba a ser perfeccionada y hacerle entender que era el Dios Todopoderoso. Vive el Señor. Mire que dice Salmo 107. Salmos 107 del 23 al 25. A los que descendieron al mar en naves y hacen negocios en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades.
porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespan sus ondas. Job dice, él extendió los cielos y andó sobre las olas del mar. Isaías 43, 16, el que leyera Job 9, 8. Ahora Isaías 43, 16. Así el Señor, el que abrió el camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas. ¿Por qué los otros versículos? Para que usted entienda quién es el dueño que controla y domina los mares, las olas, los vientos, la tormenta. Es el Señor. Por eso nosotros no tenemos que temer a nada de lo que nos venga a nuestras vidas, porque Él tiene el control de todas las cosas. Vive el Señor. Y todo eso que yo leí del Antiguo Testamento, ellos lo deberían de saber. Ellos lo deberían de saber, porque lo que citó Isaías y lo que citó Salmos y Job también, es lo que hizo, lo que le pasó a Moisés, lo que hizo Moisés, lo que el Señor hizo con Moisés en el desierto. Amén. O sea que ellos deberían de saber estos mandamientos o estos preceptos del Señor, estas experiencias del pueblo de Dios, y debían ellos, con todo lo que ya habían visto, todos los milagros que el Señor había hecho, deberían haber clamado, vive el Señor. Entonces, yo dije, ¿y por qué un grupo no se puso a orar y otro a remar? Era lo ideal, digo yo, ¿no? Porque todo el mundo remando ahí y se olvidan de su fe. Recordemos la primera ocasión, cuando ellos llamaron al Señor, no lo hicieron con fe, lo hicieron fue con irreverencia. Amén. Eso me acuerda a las personas que declaran y decretan que eso es una irreverencia al Señor. Es una irreverencia al Señor. El Señor se va con corazón humilde, humillado, conociendo que Él es soberano y Él va a obrar cuando Él quiere, no cuando nosotros queramos. Amén. Vive el Señor. Por eso, mis hermanos, yo lo he dicho varias veces esto, que la palabra que más se repite para fuerza es la no temas, en sus diferentes formas. Nosotros no tenemos que temer a nada, ni a nadie. Aunque suene soberbio, pero Dios así lo ha dicho. No teman. Si Él lo dijo, ¿por qué yo de temer? Si Él me dio esa orden, es una orden imperativa, no temas. A José, a Josué, a José, a Moisés, a todos, le dijo, no temas. 300 y pico de veces aparece esa palabra de diferentes formas, el no temas. ¿Por qué yo he de temer cuando esté en medio de una situación? Ahora bien, como dije anteriormente, los que esperan en el Señor van a entender cuando el Señor no esté tratando con ellos. Y dirá usted, hermano Nelson, ¿cómo yo voy a saber cuando en medio de mi situación es una prueba del Señor o es una tentación? Hágase una pregunta a usted mismo ahí en esa situación, si usted está bien con el Señor, cómo usted anda con el Señor, y va a entender si es una prueba del Señor o es una desobediencia suya, como la de Jonás. Gloria al Señor. Y no siempre, como dije, las tormentas vienen por nuestros pecados o andar en obediencia con el Señor. Vive Dios. El Señor siempre provoca esas tormentas con un propósito específico. El Señor no trae nada a nuestra vida por traerla. Siempre la trae con un propósito. Por eso siempre tenemos que nosotros que orar al Señor que nos muestre sus propósitos con nosotros, donde nos encontremos. Hasta en las bienaventuranzas, hasta en las bonanzas tenemos esto que orar al Señor. Gloria a Dios que me va tan bien, que tengo salud, que tengo trabajo, que tengo un ahorro. Muéstrame qué tú quieres que yo haga con esta felicidad. ¿Qué hago con ella? ¿Con quién la comparto? ¿A quién ayudo? No solamente cuando estamos en malas. Amén. Vive el Señor. Gloria al Señor. Hay dos tipos de tormenta, mis hermanos, claramente. Es la tormenta que edifica, nos da madurez, y la otra es la que corrige, vive Dios. Vemos obviamente la de Jonás, que fue para la corrección, y la de los discípulos, que fue para perfeccionar su fe. Y meditando en el Señor, me acordé de las tormentas de José, la de Pablo y la de Jonás. Y yo digo, pues Señor, ¿por qué me vino toda la mente? Y empecé a recordar que Pablo, en medio de su tormenta, en medio de la embarcación, era un preso. Iba a ser juzgado a Roma. Iba custodiado por unos cuantos guardias.
Pero si usted lee el texto, parece que Pablo era turista o era el capitán del barco, porque él daba órdenes, sugería, y cuando embarcaba en alguna isla, podía visitar a tus amigos, lo dejaban que comiera y todas las cosas. O sea que, y José en la cárcel fue el director de la cárcel, dirigía, y cuando sale de la cárcel, fue el segundo más importante del reino. Pero Jonás fue tirado afuera por rebeldía. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que Dios da hasta gracia en medio de la prueba, cuando nosotros no permanecemos ahí. Su gracia nunca se va a apartar de nosotros. Así que yo prefiero permanecer en la tormenta, montado con él en la barca del Señor, que andar en mi propia barca. Amén. El Señor es bueno, que su gracia siempre nos acompaña donde quiera que estamos. Dice el 49, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Los egipcios tenían una imagen para describir lo imposible, lo que no puedan hacer, porque recordemos que ellos se creían dioses. ¿Usted sabe cómo ellos simbolizaban lo imposible? 2 piecitos caminando por el mar. Vive Dios. Para Dios no hay coincidencia, vive el Señor. ¿Y por qué el Señor vino caminando sobre el mar? El Señor perfectamente pudo haber aparecido en el medio de ellos, o de otra manera, o nadando, pero vino caminando sobre el mar. Y recordemos que no era una mar que estaba tranquila, y el mar se calmó después que él entró a la barca. O sea que el Señor le quería enseñar a ellos y a usted y a mí hoy, que en medio de la tormenta, cuando usted está en el Señor, esa tormenta no le pueden causar a usted ningún mal. Vive Dios para siempre, vive Dios. Que ellos vieran que ese Dios podía caminar sobre la tormenta y no tenía ninguna potestad sobre él. Por eso vemos cuando el Señor entra automáticamente sin hablar en esta ocasión, porque en aquella ocasión el Señor habló, pero en esta no habló, solamente entró con su presencia. Ese otro detalle, cuando estamos en la presencia del Señor hay paz, hay calma, hay tranquilidad. Vive Dios, descansemos en el Señor. Pero qué pena que la gran mayoría no quiere ser tratado por Dios en medio de la tormenta, en medio de las dificultades, porque como dije anteriormente, no gusta, no son de agrado las tormentas, a nadie le gusta las tormentas, las dificultades. Muchos quieren un evangelio light, que le endulcen el oído, que no le digan las cosas como tiene que decirse, pero ese evangelio no salva. Yo prefiero ir donde me confronten mi pecado, donde me digan dónde estoy andando mal, porque eso es lo que me va a salvar. Y eso es lo que Dios ha diseñado, porque como vimos en el estudio del pastor José Manuel, de que a la iglesia no se viene a turitear ni a hacer charlas motivacionales. No, se viene a ser confrontados los unos con los otros para que salga a la luz aquellas cosas que el Señor quiere cambiarnos. Amén. Yo le doy gracias al Señor porque tenemos una iglesia sana que predica la palabra del Señor sin poner ni quitarle nada. Vive Dios. Me gustó mucho este verso de Isaías 43:2. Otra prueba más de que el Señor, su promesa la cumple en nosotros, que Él nos prometió grandes promesas, pero tenemos que creerla. Isaías 43, verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si pasas, y si por los ríos, no te anegarán. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Wow. Son promesas, hermanos. Pero esa promesa, cuando llegue esa tormenta, hay que vivirla, hay que creerla para que pueda hacer efecto esa fe poderosa que el Señor nos ha hecho. El Salmo 121, 4 y 5 dice: He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El Señor siempre nos ve. El
El Señor no se hace la vista gorda cuando estamos en nuestras dificultades, en nuestras pruebas. Él está ahí con nosotros. Vive el Señor. Isaías 48 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pero también declara estas palabras, de que sus palabras se cumplen sí o sí. Su palabra se cumple sí o sí. Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre que se arrepienta. No es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor no falla. Lo que Él dice se tiene que cumplir sí o sí. Vimos que los vientos se calmaron enseguida. Automáticamente la presencia de Dios llegó. Los vientos tienen que someterse. Vive Dios. Donde hay Jesús hay paz, hay calma, hay seguridad. La fe verdadera es la convicción de quién usted ha creído. Lo sienta, no lo sienta, lo vea o no lo vea. Amén. Y esta es la fe verdadera. Dice la palabra del Señor que el justo por fe vivirá. Preguntémosle a Abraham, que simplemente creyó una palabra del Señor y fue justificado. Hermano, yo descubrí esta palabra esta semana. Justificado, pero no había caído que usted y yo somos justificados por lo que Cristo hizo por nosotros. Usted y yo tenemos que creer en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Pero Abraham creyó simplemente por creer. Gloria a Dios, aleluya. Por creer en lo que dijo el Señor. ¿Y qué le quiero decir con esto? Que usted tiene que creer en lo que Dios ha dicho. Y punto. No tiene que buscar señales, ni que le pongan dos crucecitas para que usted se guíe. No, si usted no ve nada, vaya. Y si ve algo, gloria a Dios. Porque Dios siempre no le va a dar a usted una señal de una cosa. Usted se imagina el pueblo del Señor cuando le dijo a Moisés, ustedes van a cruzar por el mar, lo voy a dividir. Y eso fue lo que Moisés le comunicó al pueblo. Y el pueblo le diga, no Moisés, mira, cuando el Señor lo abre, nosotros pasamos. No fue así. Cuando ellos estaban allá y los egipcios detrás, fue que el Señor lo abrió. Vive Dios. Y eso es lo que el Señor quiere. Que cuando estemos acorralados, usted clame a Dios. Que es lo que dieron a hacer los discípulos en este caso. Clamar al Señor. Y no ahí con su propia fuerza. Porque el Señor estaba mirando. Y cuando ellos se le acaben sus fuerzas y clamen a mí, yo voy. Y el Señor no va a llegar hasta que usted esté batallando con sus fuerzas en la situación donde usted se encuentra. Y esto no significa, como dice Santiago, de que nosotros pedimos, no tenemos porque no pedimos. Y el Señor dice también en Apocalipsis que el que llama, el que se le abre. Usted tiene que entender que usted hace una parte y el Señor hace la otra. Esto es un contrato entre dos personas, por decirlo de alguna manera. Usted y el Señor, Él hace la de Él y usted hace la suya. Pues usted tiene que leer la palabra, tener discernimiento, cuando usted tiene que hacer su parte en el plan de Dios en su vida. Vive el Señor. Gloria a Jesús. Mis hermanos, y si usted hoy tiene duda todavía de la identidad del Señor, hoy es un buen día para usted decirle al Señor, Señor, hoy reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú todo lo puedes. Y yo pongo mi situación en tus manos, Padre, y te pido que tú me des paz para yo atravesar esa tormenta. Vive Dios. Hoy es un buen momento. No es tonto, sí, la palabra tonto, aquel que da lo que no puede retener, su vida, y la da a Cristo, para ganar lo que no puede perder, que es la salvación que Cristo le da. Es un negocio redondo. Yo doy mi vida, que me voy a morir sí o sí, a Cristo, por algo que yo no puedo, que nadie me puede quitar. Obviamente, si andamos en camino, porque el punto es usted en Cristo. No se malinterprete la frase, ¿no? En Cristo, a nosotros nadie nos puede quitar la salvación. Ya se va por su propia culpa, pero Cristo nos la da y nadie nos la quita, porque Él dice, nadie lo arrebatará de mi mano, dice la palabra. Amén. Así que, un día una joven estaba sacando agua de un pozo, y cuando esta joven sacaba agua del pozo, echaba agua en el otro cubo, las aguas se removían y ella ponía una madera encima para que no se volcase el agua. Y hacía eso varias veces. Y un anciano la miraba de lejos y le dijo, ¿por qué haces esto siempre?
¿Por qué haces este tipo de cosas? A lo que ella le respondió, oh, para que el agua no se me derrame. Mis hermanos, hoy, si su corazón está en turbulencia, se siente agitado, póngale la cruz de Cristo y el Evangelio de salvación, y usted verá cómo usted va a tener paz y calma. Yo se lo aseguro que sí. Cuando Cristo está en nuestra vida, controlando nuestra vida, llevando nuestra barca, siendo nuestro capitán, llevando el timón, no hay manera. Esto no quiere decir que no tengamos dudas, porque somos seres humanos. Tendremos aflicciones, como dice la palabra. Elías era sujeto a pasiones como nosotros. Pero con Cristo tenemos la convicción de que Dios está con nosotros y nos da paz en medio de la tormenta. Un relato que me impactó bastante usted sabía que cuando los mártires de la época romana eran quemados, eran torturados, eran asesinados de una manera muy cruel. Entonces habían dos que iban a ser quemados en la hoguera, iban a ser quemados, ¿no? Y le pregunta un hombre a la mujer que iba a ir primero que él, le dijo, si tú sientes la presencia de Dios, hazme así. Llegó el momento de la persona, fue incendiada y ya carbonizándose, hacía así. Que sentía la presencia de Dios en medio de ese martirio. Pero no se quedó ahí, mis hermanos. Luego levantó el otro pulgar, dando la señal de victoria. Vive Dios. Estamos con el Señor en medio de la tormenta y a la vez en victoria. Porque de ahí a donde vamos a ir, cuando somos muertos, perseguidos, en su nombre, vamos a estar con Él descansando en la eternidad. Vive el Señor para siempre. Nuestra fe se desarrolla, mis hermanos, a través de las tormentas y de las dificultades. No podemos decir que no a las tormentas. Tenemos que decirle, bienvenida seas, dame lo que tú me tienes que dar y esperaré en el Señor. Gloria al Señor. En estos caminos no se puede mirar hacia atrás. No se puede mirar hacia atrás, a pesar de las dificultades. Porque la Biblia dice claramente por el mismo Jesús que ninguno que poniendo su mano en el arado puede mirar hacia atrás, ni es apto para el reino. Las emociones nunca deben ir por encima de su fe y de la razón. Las tres tienen que ir en complementa, unión y perfección para que usted no sea engañado y sea turbado en medio de la situación. La fe tiene que ir por encima, luego su razón y luego las emociones. Y tiene que ser controlada perfectamente para que usted sepa controlar cuando le llega a una situación. Amén. Gloria al Señor. Una lección importante que debemos de confiar en nuestro Dios en todo momento. Quiero cerrar con un testimonio de Paul Washer. Yo creo que usted lo conoce, un predicador misionero americano, pero en Perú. En una ocasión le hicieron una pregunta a unos jóvenes que si él sentía la presencia de Dios en los momentos difíciles. Y él le dijo que regularmente no la siente. Y le dijo que esto no se trata de sentir, sino de creer en quien tú has creído. Y él contó su historia. Él tiene problemas en su cuerpo, que cuando se levanta tiene muchos dolores y le cuesta levantarse, que muchas veces cuando se va a levantar le causa náuseas y no a veces ni se quiere levantar. Pero luego recuerda en el compromiso que tiene con el Señor, porque es un pastor, tiene iglesias, tiene un montón de compromisos, y dijo al final, es que esto no es por sentir, porque si fuera por sentir, me quedo aquí y ya está. Pero cuando yo pienso en la obra que Dios ha puesto sobre mis hombros, Él me da fuerza. Ustedes recuerdan la fuerza que el Señor le brindó a los apóstoles para que ayudaran a repartir los panes. Esa es la fuerza que hoy Dios te da a ti, Dios me da a mí, en medio de la situación, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar al Señor y a pedirle que nos recargue hoy de esa fuerza que nosotros necesitamos para seguir batallando en contra del viento, en contra del sistema, en contra de todas aquellas cosas que nos quieren hacer retroceder hacia atrás. Digámosles no, Cristo está en mi vida, Cristo está conmigo y Él podrá ayudarnos a todo ello. Padre amado, te doy las gracias, mi Señor, por tu palabra en esta noche, Dios mío, en esta tarde, Padre. Te bendigo, Señor, y te doy gracias porque tú eres el que pone, Dios mío, querer nacer en nosotros, mi Señor. Hoy clamamos por tu fuerza, Padre, por tu poder, mi Señor,
para que nos ayude a permanecer en medio de las dificultades, de las tormentas, Señor. Y todas aquellas situaciones, Padre, que muchas veces también la bonanza nos hacen retroceder hacia atrás, Señor. Ayúdanos siempre a mirar a aquel autor y consumador de la fe que es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos siempre a mirarlos a ti, Dios mío, para poder tener la motivación necesaria, Dios mío. Que no sea por emociones ni por vista, sino por fe, Señor. Porque estamos plenamente convencidos, persuadidos, como dice Pablo, de tu palabra, Señor, que nos ha traído paz y seguridad a nuestras vidas, mi Señor. Gracias por esta tarde que tú nos has dado, mi Dios. Y te pedimos que tú obres en la vida de cada hermano, cada amigo que ha escuchado este mensaje o que lo escuchará posteriormente, Padre. Que tú hagas la obra perfecta que tú haces a aquellos que creen en tu palabra, mi Señor. Te pido todo esto, mi Señor, lo dejo en tus benditas manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pastor.